Bendiciones en esta oportunidad maravillosa y preciosa, un tiempo glorioso que Dios nos regala, una oportunidad que no podemos dejar de pasar para reflexionar. Y hoy quiero que tengamos en esta corta reflexión un tema sobre la humildad. Algo que tenemos que lograr usted y yo, ser humildes. Recuerde que la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Esa cita bíblica la encontramos allí en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, versículo 6. Dice lo siguiente: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Recuerde que les he compartido que allí Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No es fácil ser humilde, la verdad es esa, porque la humildad tiene que ver con nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras emociones y sentimientos, de saberlas manejar, tener madurez para reflexionar o actuar frente a una injusticia. La humildad, tenemos el claro ejemplo y el mejor ejemplo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es importante que nosotros comprendamos que para poder sobrevivir en medio de esta sociedad donde lamentablemente muchos andan cargados, desesperados, angustiados, la intolerancia reina lamentablemente en algunos. Desafortunadamente se manifiesta esa intolerancia y la humildad escasea. Debemos de proponernos cada día para lograr ser humildes. Por eso es importante que usted y yo comprendamos y entendamos en el amor de Cristo que ser humildes no es ser pobre. Hemos identificado la pobreza como humildad. Entonces, si una persona vive en una casa pequeña, en una casa prácticamente abandonada o desasiada, se cree que la persona es humilde. No, eso no tiene nada que ver con humildad. La persona humilde es la persona maravillosa y preciosa de Jesús. Recuerde que a él lo abofetearon, lo humillaron, lo calumniaron, pero aún no cambió. Su actitud fue la misma, una actitud de amor, una actitud de tolerancia, una actitud de perdón, una actitud de soportar. Y es importante que nosotros luchemos. Algunos, el grado de humildad es muy bueno. Otros están empezando, otros estamos luchando allí por mantenernos, pero hay que luchar por cada día mejorar para la gloria y la honra de Dios. ¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia, la altivez, la arrogancia, la prepotencia. La persona que no es humilde, lamentablemente humilla a los demás, se cree más que los demás, y si tiene un cargo a veces se lo quiere restregar o quiere sobrepasar, quiere ultrajar, bien sea verbalmente o laboralmente, en cualquier área. Aún en lo espiritual se ve el abuso de la soberbia, el abuso de la autoridad, el abuso del poder por falta de humildad. Es importante nosotros comprender que este atributo es algo maravilloso, que Jesús lo tenía y lo tiene, por supuesto. Pero mientras estuvo aquí en la tierra es un atributo maravilloso de Dios, la humildad. Y Él también quiere que seamos humildes. Por eso Él nos recomienda y nos dice que seamos mansos y humildes. Que seamos astutos como la serpiente, pero que seamos mansos y humildes como la paloma. Usted ve que una paloma es sensible al ruido, a un ataque, pero una paloma es humilde. Una paloma casualmente lo usan como mensajeros y como símbolo de la paz, porque la humildad en una persona es una característica, una virtud maravillosa. La persona que es humilde es una persona que sabe escuchar, es una persona que aunque le atacan o la menosprecien, no cambia su actitud,
no cambia su forma de ser, se mantiene y trata a todos por igual. La persona humilde es aquella que sabe escuchar, que antes de hablar la boca para acusar a alguien, pregunta o se cerciora si es cierto, que no anda juzgando o enjuiciando a alguien a la ligera, sino que sabe escuchar, sino que averigua si lo que están diciendo a esa otra persona es cierto o no. No vitupera a otra persona porque sí, sino que se pone en la posición o en los zapatos de la otra persona. Mire que la Biblia dice que hagamos con los hombres como queremos que ellos hagan con nosotros. Y es importante ese punto, porque lamentablemente hay veces que hay malos entendidos o malas interpretaciones, o se escucha mal, o se habló mal, o se entendió mal de una persona, una actitud, y en vez de llamar a esa persona humildemente y preguntarle o decirle, más bien se abre la boca, los labios, se usa la lengua, que fue la reflexión que tuvimos hace poco, para declarar unos juicios o acusaciones contra esa persona. La persona humilde no acepta reproche contra su prójimo, contra su hermano, su familiar y su vecino a la ligera, sino que averigua si es cierto, y no para chismear, no para contender, sino para andar o tratar con justicia la situación y tratar de resolver y dar un aporte. Por eso es importante que luchemos para ser humildes. El Señor Jesús, en su humildad, aunque cuando le trajeron la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, lo hicieron con la intención de ver qué hacía él, si la perdonaba, si la enjuiciaba. Pero la persona humilde sabe escuchar, y la persona humilde responde con sabiduría de lo alto. Por eso es importante que entendamos que lo que Dios busca en nosotros es tener una relación con Él, que nosotros tengamos una relación con Él, que lo busquemos, que aprendamos a escuchar a Dios a través de su palabra, a través de la enseñanza que recibimos. Es cierto que no se le puede prestar oído a todos y a cualquiera en lo que dice, pero una persona humilde retiene lo bueno y rechaza lo que no le agrada, en vez de ponerse a criticar o a murmurar, o llama a la persona si es posible, y si la persona se presta, para hacerle entender en qué está equivocada. Pero el problema es que cuando no hay humildad, si se le llama la atención a alguien o se le da un consejo, cuando no hay humildad, se deja ver la soberbia. ¿Qué me va a enseñar usted a mí? Si yo tengo este cargo, si yo llevo tantos años desempeñando esta labor, o el ministerio, o en el Señor, o yo soy mayor de edad que usted, ¿qué me va a enseñar usted a mí? La persona humilde agacha su rostro en señal no solamente de humildad, sino para saber escuchar, y mira a los suyos como superiores. Es importante que trabajemos en esa área. Tú has avanzado bastante en esa área, gloria a Dios por ello, pero aún nos falta, largo camino nos resta, nos falta pulir esa parte de la humildad, porque nosotros somos embajadores del reino de Dios, nosotros somos representantes del Evangelio de Jesucristo, y debemos de ser humildes, porque Él nos dio un ejemplo claro. Y es importante que aún sin palabras nos ganemos a los que no conocen de Cristo con nuestra humildad. Mire que a Jesucristo lo calumniaron, lo trataron de demonio, del príncipe de los demonios, de Belzebú, y aún así Él no tomó una actitud prepotente ni arrogante. Y entonces trabajemos cada día en esa área. No te desanimes si de pronto te has descuidado y te has estancado y no has logrado que Dios forme esa humildad en su vida.
Luchemos por ser cada día más humildes para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que una cosa es la pobreza y otra cosa es la humildad. Entonces luchemos tanto para salir de la pobreza, pero mayormente para ser humildes para la gloria y la honra de Dios. Porque la persona humilde, Dios le abre puertas. Recuerda que el que se humilla será exaltado. Que la paz de Jesucristo sea con todos nosotros. Dios nos bendiga grande y poderosamente.